El día de hoy tenemos una serie de charlas que vamos a ir aterrizando un poco más en los temas que nos ocupan en este seminario, propiamente lo que es la autoría y participación en temas de narcotráfico en lo que es Centroamérica y el Caribe. Vamos a tratar de resumir brevemente algunos aspectos que nos parecen fundamentales dentro de esta dinámica y trataremos de determinarlo de una manera regional. El problema del crimen organizado trasciende las fronteras, es un problema que no tiene desde ningún punto de vista una limitación ni espacial ni temporal y que más bien son nuestras legislaciones la que en lugar de colaborarnos a las investigaciones y al poder establecer las responsabilidades del caso, nos generan una serie de trabas a veces y eso es parte de los aspectos que nosotros trataremos de comentar, de discutir el día de hoy y también echando mano a toda la experiencia que ustedes tienen y de la cual hemos venido discutiendo. Entonces, vamos a dar un pequeño camino en lo que ha pasado en Latinoamérica en cuestiones de narcotráfico desde los 90 hasta el día de hoy. ¿Cuáles han sido o son las políticas que los diferentes gobiernos lo tienen? ¿Qué influencia han tenido también en nuestras decisiones y en nuestra legislación la imposición o la colaboración que se nos ha dado de parte de algunos países y cómo esto nos ha ayudado o no? Nuestras legislaciones, si ustedes han tenido la oportunidad de realizar ese análisis de derecho comparado, resultan bastante análogas, parecen muy parecidas. Resultan bastante parecidas. Esto es debido a que en muchas oportunidades hemos tenido como ley machote, como ley base, algunas que nos han brindado sobre todo en el gobierno de Norteamérica, Estados Unidos. Entonces vamos a ver un poco lo que es el pasado, el presente, pero sobre todo nos concentraremos en cuál va a ser el futuro que nosotros como región vamos a establecer, cuáles son aquellos elementos que nos pueden ayudar para combatir esta delincuencia. Recuerden, estamos hablando de crimen organizado, crimen que tiene no solamente grandes recursos económicos, sino también tecnológicos y que inclusive de carácter militar, como está ocurriendo ahora en México. Y por otro lado, se enfrentan a gobiernos que están dispersos, que estamos separados y que no nos organizamos. Tenemos que organizarnos para poder enfrentar esta que es una delincuencia totalmente diferente, con otro perfil, con otras características, otra naturaleza que es la delincuencia tradicional. Y para esto los encuentros de esta naturaleza, el poder establecer puntos de contacto entre nosotros, el poder tener claro cuáles son las legislaciones de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, puede ayudar mucho. Lo que voy a decir representa únicamente un criterio que en el subconsciente, en el ideario nacional costarricense tenemos, y es que nosotros nos sentimos a veces como un archipiélago, o sea, como una isla, como que Costa Rica está aislada de todos los problemas alrededor. Eso es algo que se nos ha ido transmitiendo, y vemos también de alguna manera en Centroamérica un montón de países aislados que tienen sus propias ideologías, sus propios principios, criterios y problemas. Esto lo debemos superar. No podemos seguir pensando de esta manera tan egocentrista, en donde creemos que solamente nuestra realidad nicaragüense, panameña, de República Dominicana, El Salvador, Guatemala, es la que corresponde. Estamos en un área donde los delincuentes, donde el narcotráfico no conoce fronteras, todas las fronteras son terribles y absolutamente permeables en nuestro territorio, y seguir pensando de una manera aislada, de una manera parcial, nos va a dejar en desventaja con esto que estamos llevando. Un poco son los primeros ideas que quería compartir con ustedes para poder entender que estamos viendo un fenómeno criminalístico totalmente diferente y criminológico totalmente diferente de otros, y por lo tanto nuestra reacción debe ser también en esa naturaleza, algo diferente donde todos nos podamos unir y más bien sean puentes, sean facilidades, cooperación la que nos ayude a poderlo perseguir. El pasado, ¿qué ocurre en nuestros diferentes países? Bueno,
Recuerden que al menos aquí en Centroamérica tenemos el tiempo de las posguerras, en donde esos diferentes conflictos que tuvimos en nuestros países fueron resolviéndose en la década de los 90. Sin embargo, con la gran problemática que no se recogieron todas las armas que se utilizaban en los conflictos, quedó una ciudadanía bastante armada que a la postre fueron reorganizándose en diferentes bandas criminales, buscando siempre la mayor cantidad de fruto económico, y en esto el narcotráfico les brindó un gran camino. Entonces, a pesar de que nosotros estábamos en los 90 girando hacia la democracia, girando hacia el respeto de los derechos humanos, hay grupos organizados que, dejándose todas las herramientas que dejó estas lamentables guerras que tuvimos en la zona, pues proceden a generar estos grupos de delincuencia organizada. ¿Cuál es el problema o cuál es la situación? O problema por un lado, también beneficio. Eso nos ocurre con todo. Ya vamos a hablar con cuestiones tecnológicas que generan también un beneficio para nosotros como ciudadanía, que es aprovechado por la delincuencia y que nosotros, como parte de los poderes judiciales, de la respuesta institucional que se le da a este tipo de conflicto, debemos también echarle mano. Bueno, lo que pasa con nuestra geografía es lo mismo. Estamos en una posición privilegiada, y así lo veíamos desde las escuelas. Tenemos en Centroamérica un gran territorio que une las dos grandes masas del sur y el norte, y que no solamente tiene importancia geográfica, sino también política. ¿Qué es lo que pasa? Veámoslo más claramente, y esto no es algo que ustedes no hayan oído, simplemente refrescando. Tenemos por un lado la zona de Sudamérica, que es una zona eminentemente, estamos hablando de hace algunas décadas, lo cual se mantiene, productora de narcóticos, como lo es la marihuana, como es el opio, como lo es la cocaína, la hoja de cocaína y sus derivados. Lo tenemos todo esto en la zona sur. Ustedes saben, Colombia es uno de los países que más produce, al igual que Bolivia, Perú, Ecuador, que tienen grandes zonas en donde se producen estos bienes. Por otro lado, tenemos aquí en América, en el norte, lo que es Estados Unidos y Canadá como grandes consumidores de estos productos. Entonces nosotros quedamos en el centro, quedamos estratégicamente en un lugar donde no tenemos otra opción que ser unas zonas de tránsito. Estamos hablando, recuerden, de los 90, estamos hablando de principios de la década del 2000, donde entonces utilizaban nuestros puertos, aeropuertos, nuestros territorios con barcos, con submarinos, todo lo que son las fronteras, para tratar de trasladar esta droga siempre de esa forma. Recuerden, la droga, como ustedes lo saben, viaja de sur a norte y de oeste a este. En esa medida va a ir aumentando su precio. A medida que va pasando las diferentes latitudes, va subiendo. Aquí en Costa Rica tenemos la siguiente experiencia. Estos datos pueden estar un poco desactualizados. Hace mucho no los he visto, los novedosos. Vamos a tener el día de mañana al jefe del organismo de investigación judicial, que es la Policía Judicial de Costa Rica, a quienes le podían preguntar un poco más esa actualización. Pero digamos, hace unos 5 años, 1 kilo de clorhidrato de cocaína, la tableta esta que es un cuadrado, ustedes la habrán visto, valía en la frontera de Panamá, Costa Rica, un promedio de $2,000. Ya puesta aquí en la capital, valía $2,500, y puesta en la frontera con Nicaragua, llegaba a los $3,000 y tanto. Y vea que en un espacio relativamente pequeño. Ese mismo kilo, puesto en Nueva York, nos valía $10,000 y $12,000. Entonces, entre más podamos subirlo, la droga, más valor va a tener, que es lo que están buscando. Y lo mismo, más hacia el este, más hacia Europa, también el precio va a valer. En ese contexto, Centroamérica tiene una posición básica, y es que vamos a tener que llevar la droga de un lado a otro. Y ahí tenemos los diferentes vectores, los diferentes caminos que poco a poco se han ido fortaleciendo.
Vean que en Centroamérica pasa grandes cantidades por todo lo que es el Pacífico, hasta un 66% de la droga. En esto varios países de la región han firmado convenios de cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica de vigilancia costera. No tenemos los recursos, no tenemos los medios navales para poder enfrentar este tráfico por estas zonas. Lo que es el territorio también continental es poco, pero también se trasiega mucha droga. En Costa Rica se hacen muchas detenciones de camiones que proceden de la zona de Panamá y van también hacia el norte, a Guatemala, Honduras y El Salvador, donde los llenan los contenedores, ya sea en sus barras laterales o también en el tanque de gasolina con grandes cantidades de droga. Eso es muy común que se dé en esta zona. Pero también en el Caribe, lamentablemente, República Dominicana, nuestros compañeros nos lo pueden comentar, República Dominicana ha sido un país donde también se lleva la droga ahí para ahí exportarla a toda Europa también. De esa manera se ha convertido en un punto de distribución de droga a nivel internacional. Por Puerto Rico, Haití, Jamaica, todos esos también son lugares en donde se ha utilizado. Esto es lo primero que nosotros nos topamos de manera histórica en cuanto al narcotráfico. Somos nosotros, por nuestra posición, un lugar de tránsito, somos corredores, somos puentes entre los productores y los consumidores. ¿Qué ocurría en nuestro entorno? Bueno, habían personas que colaboraban, ya sea como cómplices o como coautores en ese trasiego de droga, como facilitando los medios, digamos, en nuestras costas, Punta Arenas, Limón y parte de Guanacaste, muchos de los pescadores que ustedes sabrán, también tienen sus épocas económicamente poco rentables, se veían muy tentados de facilitarles gasolina, inclusive muchas veces gasolina subsidiada por el Estado para ellos, para dársela a estos barcos que llevaban la droga a cantidades exageradas. Veían en eso una forma de mejorar su calidad de vida, ya no tenían que estar matándose pescando una semana, sino con llevar un poco de gasolina le daban la ganancia que podían tener en 1, 2 o hasta un mes. Esto fue, digamos, lo primero que nosotros vemos, un traslado de droga. El primer cambio que sentimos aquí, al menos en esta región, es que se empieza a pagar ya no con dinero, sino se empieza a pagar con droga. Un porcentaje del alijo traficado se procede a quedar en nuestros países. Y eso ya empieza a generar una serie de problemas, porque entonces el país se vuelve de un puente, también empieza a consumir droga. Eso es uno de los problemas que se da, y eso ya nos lleva un poco a lo que está sucediendo ahora. Y lo que está sucediendo ahora, lamentablemente, tiene algunos aspectos similares en toda la región. Cuando vemos la película del Cartel de los Sapos el día de ayer, nos podemos escandalizar mucho. Recuerden que esto es histórico, esto es de los 90. La Colombia ahora difiere mucho de lo que vimos ahí. Por dicha, ya esa delincuencia de los carteles está prácticamente superada. ¿Cómo se supera eso? Con la seguridad democrática. Se supera por medio de una labor de inteligencia fuerte, por medio de, como lo veremos posteriormente en este curso, de la ley de extinción de dominio, con una ofensiva a todo nivel que es posible gracias a la organización estatal que se hace, pero también, y esto es importante y esto a mí me preocupa y se los digo ya casi que a nivel personal. En Colombia se hace el Plan Colombia a finales de los 90. Estados Unidos está sumamente preocupado por lo que sucede ahí, invierte grandes cantidades de millones en capacitación, logística, inclusive en aspectos militares. Y es gracias a eso que se logra limpiar bastante toda esa problemática que vimos ayer, que el grado de violencia es mucho. ¿Qué hacen los carteles de la droga? Y eso es un poco entrando al presente. Se van a México. Y ustedes han visto la guerra campal que hay, la gran cantidad de muertos que hay, las peleas que hay entre uno y otro de los carteles para poder llevar la droga hasta Estados Unidos.
Lógicamente esto no le beneficia a nuestros vecinos del norte, es un pleito que se está dando en el patio de su casa, y también están haciendo una ofensiva muy grande, que es el Plan Mérida, no sé si ustedes lo conocen, que un poco es copiar lo que se hizo en Colombia para tratar de erradicar ese serio problema que se está dando ahí. Es que está en sus fronteras. ¿Y si tienen éxito? ¿Y qué pasa si les va bien? ¿Qué pasa si el ejército de México y toda la ayuda que se está dando logran extraerlos de ahí? ¿A dónde se van? Y yo veo Centroamérica muy bonito. Y yo veo aquí países que tienen infraestructuras viales, de aeropuertos, de puertos, de tecnología, de comunicación muy buenas. Y muchos de nosotros, aquí en Costa Rica, que creemos que no nos va a pasar, que eso no va a ocurrir, que nunca nos vamos a tener que enfrentar a este tipo de delincuencias. Si el Plan Mérida tiene éxito, no sería ficción creer que esos mismos carteles empiecen, como lamentablemente ya está pasando en Guatemala, como lamentablemente ya está pasando en El Salvador, a trasladar sus centros de control ahí y generarnos el problema que tienen allá. Y es ahí donde nos tenemos que preparar, es ahí donde tenemos que verlo esto como una afectación muy peligrosa, real, inminente, que se nos puede dar. Por eso es que ahora vamos a hablar de una serie de factores que nosotros como región debemos tomar partido, es decir, cómo podemos solucionar, cómo podemos dar un paso adelante en eso. ¿Qué es lo que pasa aquí en en Centroamérica? Bueno, tenemos dos diferentes estadísticas. Una se da en lo que es el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde el porcentaje de personas que mueren debido a delincuencia llega a altas tasas, inclusive altas que consideran las Naciones Unidas como un problema ya social, llegando a 44, 60 personas por cada 100,000. Esto varía un poco en lo que es Nicaragua, Costa Rica y Panamá, cuyos porcentajes son menores. Entonces, ahí hay dos, digamos, por ahí hablan algunos autores de dos diferentes tipos de Centroamérica, pero que, bueno, ustedes hicieron el viaje el domingo, los que nos acompañan, estamos a 1 hora, estamos a 45 minutos de Costa Rica, 3 horas, 2 horas y media, República Dominicana, o sea, estamos bastante cerca. Y además, esto no es una enfermedad. No tenemos que esperar que nuestro vecino del norte o del sur esté contagiado para que se nos pase. Esto puede pasar una frontera fácilmente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar una posición muy crítica, muy de prevención y de alguna manera generar institucionalmente, legalmente, instrumentos para prepararnos a la inminente llegada de estos grupos aquí a nuestra zona. Y tener fuertes lazos para poder cooperar, no solamente a nivel de investigación, sino también a nivel de traspaso de personas que se están investigando. Estamos hablando de cuestiones como extradición, que debe hacerse de manera muy ágil. Mecanismos como la Iberred nos deben ayudar para hacer ese traslado de información. No sé si a ustedes les ha pasado que necesitan un dato de un país, de otro país. Ese procedimiento largo, agónico, en que tengo que hablar con el consulado para que hable con la Casa Amarilla y hable mientras que los delincuentes agarran un teléfono celular y hablan. O sea, eso tenemos que mejorarlo, tenemos que buscar formas más directas sin afectar el debido proceso, pero sin que nos pongamos nosotros mismos cadenas que nos impidan seguir. El área centroamericana tiene ciertas características también sociales que debemos tomar en consideración. Tenemos niveles de pobreza muy importantes que pueden llegar a ser caldos de cultivo para que estos sectores vulnerables tiendan a encontrar en el narcotráfico una salida viable a sus problemas económicos. Tenemos en la región, porque estamos hablando de la región, lamentablemente esto es algo casi mundial, una crisis de valores, una crisis moral. No nos interesa cómo nuestro vecino adquiere su nuevo estatus de vida. Es más, de alguna manera lo elogiamos. Qué bueno que esta persona ahora tiene un carro último modelo.
Por ahí tuvimos un caso nosotros y lamentable, y que nuestros amigos guatemaltecos también lo conocen. De hecho, en este momento está detenido en las cárceles guatemaltecas el conocido Palidejo, que estuvo también relacionado con Fariña y con la muerte de Facundo Cabral. Este personaje estaba aquí en Costa Rica, trabajaba como vendedor de frutas y verduras. Y resulta que tiene una gran cantidad de propiedades dentro y fuera de la meseta central que no se tiene explicación. Los vecinos, los amigos lo ven bien, los papás lo ven como una persona exitosa y no hay ningún tipo de reproche social hacia esas fortunas emergentes. Claro. Cuando yo soy el joven que está creciendo y me dicen tienes que ir a la universidad, tienes que trabajar de sol a sol para poder acceder a ciertos bienes y servicios, y veo que mi vecino de la noche a la mañana le digo yo pillonardos, porque son gente millonaria, pillos que se hacen de la noche a la mañana, pero no nos importa, lo vemos bien, no lo criticamos, de alguna manera lo aceptamos. Y el grave problema, nuestra herramienta penal, criminal, resulta insuficiente para enfrentar esto. Aquí en Costa Rica, y quienes me acompañan, los jueces y juezas del país, saben que un proceso penal de narcotráfico se dirige a encontrar la responsabilidad, la autoría y participación que tiene el involucrado, si estamos ante un hecho típico, antijurídico y culpable, y ya. Lo logramos probar, va a la cárcel. Y los bienes, en muy pocos casos, si ustedes no me dejan mentir, el Ministerio Público se preocupa por hacer el comiso. En otros no. Es más, a veces cuando se solicita no se hizo la investigación, y como se utilizan testaferros, se utilizan gente que colabora para esconder los bienes, no se logra quitar. Resultado, tenemos una persona que se va a la cárcel 8 años, que tiene medios económicos importantes, que en la cárcel tiene privilegios porque tiene dinero, inclusive mete ese dinero al banco y cuando sale está pensionado. Entonces, el crimen sí paga. Y cuando nosotros empezamos a creer que el crimen sí paga, nos seguimos involucrando en eso. Por eso es que tenemos que buscar algo más allá del derecho penal para poder enfrentar eso. Como la cooperación internacional, las leyes como las que algunos países de ustedes tienen, nosotros no la tenemos y algunos está en procedimiento, como las leyes de extinción de dominio, que perfectamente pueden ayudarnos a eso, a combatir el narcotráfico donde más les duele. Bien jurídico tutelado. Y es que aquí empezamos mal, o sea, es que aquí creo que nos desviamos. Cuando nosotros vemos un homicidio, es una persona que tiene el ánimo de que quiere matar a otro ser humano y lo castigamos por eso. Entonces, mi móvil fue ese. En el narcotráfico, no he visto ningún narcotraficante que diga, qué ganas de envenenar la salud de este muchacho allá en el Bronx, en Nueva York. Yo quiero que los muchachos de la escuela de Los Ángeles estén llenos de... No, ¿qué es lo que quieren? Dinero. ¿Qué es lo que logran? Dinero. ¿Qué es lo que perseguimos? Los perseguimos penalmente y lo mandamos a la cárcel un poco tiempo, que eso para ellos no es mayor reproche. Ya no resulta en nuestras cárceles algo que realmente genere una prevención especial ni siquiera general. Por eso es que tenemos que cambiar ciertos paradigmas. Por eso es que el día de hoy los voy a invitar a que entre todos pues, busquemos nuevas soluciones para este conflicto o este problema. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro futuro? Bueno, primero, creo que debemos empezar a tropicalizar, decimos nosotros, a generar nuestras propias soluciones a partir de nuestras leyes, de nuestra idiosincrasia, de respeto a los derechos humanos, pero de un ataque frontal al narcotráfico como lo que es una delincuencia organizada que busca tener la mayor cantidad de recursos económicos posible para sus fines. Y tenemos entonces que buscar la manera de combatirlo en los diferentes frentes. Es una delincuencia transnacional. Dejemos de estar pensando en nuestros países como una isla y en Centroamérica como un archipiélago. Somos Estados Unidos, es que bastan unas horas para traspasar una y otra frontera en carro, en avión, ni qué decirlo. Entonces, tenemos que empezar a pensar en nosotros en una región. Todos estos esfuerzos que está haciendo el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, que es los que nos tienen aquí presentes, va dirigido a eso. Empecemos nosotros
vernos como lo que somos, una región con ciertos problemas y con mucho más puntos en común que diferencias. Y uno de los problemas que estamos teniendo ahora es esto: cómo enfrentar esta delincuencia, cómo poderla determinar, cómo enfrentar novedosamente. Dice la presidenta chilena que no podemos seguir enfrentando el narcotráfico con una serie de mecanismos o instrumentos que ya han fallado, que no se han logrado. Es más, si nos vamos un poco más allá, que ya fueron aplicados en Estados Unidos con la ley seca y que no logró más que muerte, más que pandillas, bandas organizadas, hasta que tuvieron que quitarla. Entonces tenemos que buscar nuevas formas, no podemos seguir aplicando la misma medicina y buscar o esperar otros resultados. La persecución aislada, nosotros llamamos de patrullazos, en Costa Rica se llama un patrullazo, a que de pronto nos encontramos con droga. En una frontera se revisa un camión para ver si trae algo y trae droga, entonces ahí sale el ministro de seguridad tomándose fotos y todo el mundo feliz. Ahí no hay ninguna investigación. Los burros, creo que también son llamados así, las personas que mulas se le llaman, bueno, nosotros le llamamos burros, parecido, siguen siendo lo mismo de brutos. Esta gente que se detiene en los puertos y aeropuertos, ¿qué son? Son el eslabón más bajo de la cadena de delincuencia y los agarramos. ¿Y qué pasa? A ellos los agarran, no pueden decir nada porque los matan, le ponemos felizmente 8, 10, 12 años de prisión creyendo que con eso vamos a resolver el problema del narcotráfico, y los autores intelectuales, los altos, no les pasó absolutamente nada. A esos nunca se detienen, ellos siguen percibiendo los recursos económicos. Aquí en las fronteras es muy común, y ya eso se ha podido establecer, que mandan varios camiones con droga, casi que uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque agarramos uno y viene toda la policía y empieza a tomarse fotos, y mientras tanto pasan los otros. Entonces, ¿qué importa? Uno se fue a la cárcel, pero los otros 3 o 4 camiones me llegaron y se paga de alguna manera, se compensa la droga que perdí con la droga que se llevó. Tenemos que empezar a pensar en grande. No puede ser, tal vez ahora lo podemos comentar en el trabajo que vamos a hacer en grupo, pero les comento un poco la experiencia costarricense. ¿Cuál es la política criminal en Costa Rica? Mañana vamos a tener al fiscal general de la República, al licenciado Jorge Chavarría, que nos va a hablar un poco de esto, pero, bueno, tal vez no les va a hablar de esto, les va a hablar de otra perspectiva. Pero mi perspectiva es que estamos persiguiendo a los más bajos. ¿Qué es? También los poderes judiciales, al menos en Costa Rica, nos exigen números. Supuestamente entre más cantidad de casos saquemos, vamos a ser más eficientes, y nos miden por ahí. Entonces, ¿qué hace el organismo de investigación judicial? La policía técnica de acá o la policía de control de drogas empieza a detener a esas narcofamilias. Y esto ya no lo sabemos de memoria. Se empiezan a hacer precompras policiales por medio de un agente encubierto. Aquí tenemos prohibido todo lo que es el agente provocador. Un agente encubierto, una persona que se involucra, muchas veces es un adicto de la zona a quien se le pide colaboración, o un miembro también de la policía. 3, 4, 5 precompras, se compran piedras de cocaína, dosis de marihuana. Luego se pide la compra judicialmente vigilada, se marcan billetes y va y se compra, se detiene y ya, se acabó. Esto lo hacemos 3, 4, 5 veces por mes y el problema sigue igual. ¿Por qué? Esa gente, a los que se detuvieron, sus otros familiares van a tomar el negocio, o si no, sus vecinos del frente van a hacerle la competencia. Y no logramos nada, porque nunca nos fuimos a los mandos medios o altos. Nos interesa saber, y yo creo que figuras procesales como el testigo de la corona o el testigo protegido podrían ayudarnos. Una política de nuestros países debería ser no perseguir esta gente baja. A esta gente, digámosle, ¿quién le está vendiendo drogas a usted? ¿Quién es el que está proveyendo todo este sector de droga? ¿Quién trae los kilos de cocaína? Fulanito. Y ahí vamos a ir arriba y vamos a ir entonces a los grandes importadores en nuestros países. Y eso es lo que está pasando ahora. Eso es lo que estamos encontrando. En Costa Rica, desde hace
¿qué? 1 año, 2 años, estamos teniendo la primera gran guerra entre diferentes pequeños carteles que se están distribuyendo territorios. Ya no solamente estamos poniendo nuestros territorios como puente, sino y tampoco los estamos utilizando para que alguna droga se cole y entonces nuestros hijos y nuestras familias empiecen a consumir droga, sino estamos empezando a poner sangre. ¿Por qué? Porque se empiezan a matar. Y nosotros tenemos también la falsa concepción de que se matan entre ellos. A mí no me importa. De por sí es un narcotraficante que mata a otro y favor que nos hace. Eso no es así. Cuando el Estado empieza a permitir que se maten unos a otros, puede pasar lo que ocurrió ya en Desamparados acá, de que murieron niños, el hijo de un diputado también que iba caminando sale muerto, pero se vuelve un Estado fallido, donde ya no hay justicia. Esto es lo que debemos evitar a toda costa y por eso es que tenemos que buscar formas novedosas de enfrentarlo. Aquí les voy a presentar 6 que de alguna manera podrían representar un viraje a este tradicional de tener a los más pequeños, de tener al que lleva droga en su estómago en un aeropuerto, en una maleta, y que posiblemente pueda ser al menos una luz o un camino de discusión para romper paradigmas. Bueno, esto genera mucha discusión, hay grandes cantidades de personas, así igual que lo apoyan que no, hablan de la despenalización del narcotráfico. Fracasó, igual que la ley seca, no se pudo, ya no lo logramos, llevamos años matándonos. ¿Será esto factible? Eso lo vamos a discutir ahora. ¿Qué pasa si empezamos a cobrar impuestos a la droga y esos impuestos los invertimos? Vamos a tener menos gente muerta por droga, dicen quienes apoyan esta idea. Por cada persona, no sé si saben este dato, que de alguna manera hace que este tema no sea descabellado. Por cada persona que muere por el consumo de droga, muere otra persona en el tráfico y muere un policía. Entonces, mueren más personas, no por el consumo, sino por la penalización o la prohibición de la droga. Si nosotros quitamos la prohibición, morirían 60% menos de la gente relacionada con esto. No, son números muy fáciles de hablar, y que no pueden estar totalmente comprobados, pero de alguna manera hay muchos sectores serios, importantes, pensadores que hablan sobre la despenalización o al menos de la despenalización parcial, que muchas de las llamadas drogas se permiten. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos la Fábrica Nacional de Licores. En Costa Rica el Estado hace licor y eso es una droga. Las grandes productoras digamos, el problema social en Costa Rica es el licor, digamos, de salud pública. Ustedes van a las calles y encuentran gente tomada. La Caja Costarricense de Seguro Social, que es, digamos, nuestro ente de seguridad de medicina estatal, en donde gasta sus grandes cantidades es en cuestiones relacionadas con el licor, cirrosis y problemas de estos. No es de droga, entonces no es un problema que hay. ¿Cómo esto nos puede ayudar? Otro punto, en muchos lugares se ha intentado, en Europa y en algunos casos en Latinoamérica, y es la distribución de droga a las personas adictas por medio de, en Costa Rica, EBAIS, Caja Costarricense de Seguro Social o algún ente estatal. Bueno, pero ¿cómo? Entonces ahora no la vamos a vender, la vamos a regalar. Sí, imagínense qué competencia más desleal vamos a hacerle a los narcotraficantes. Si el narcotraficante está vendiendo droga y en la otra esquina la regalamos, posiblemente eso desestimule la venta. ¿Qué vamos a generar también? La disminución de la delincuencia ordinaria aparejada. ¿Cuántos de los robos, asaltos y hasta homicidios, criminis causa por sustraer un bien, no tienen como fin conseguir un reloj, un celular para irlo a vender y poderme comprar la dosis de droga que yo requiero? Si yo la doy, claro, supervisadamente, con un control claro, que se le pidan cosas mínimas, de que esa persona reciba alguna charla semanal para que vea el daño que se está haciendo, darle dosis adecuadas para que no se vaya a morir de una sobredosis, como muchas veces pasa, podría ayudar la salud pública, podría ayudar la delincuencia y me parece que es una forma de golpear
fuertemente los que están vendiendo drogas, a quienes el precio les va a tener necesariamente que bajar y va a desestimular. No es una propuesta pacífica, estamos buscando nuevas alternativas para hacerlo. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros generamos eso? Ya vamos a tener un espacio para que podamos discutir ampliamente esto. Tenemos el otro extremo, y es el poder aumentar la represión penal. ¿Qué pasa si aumentamos la represión penal? ¿Nos podría servir? ¿Cuál es la experiencia que tenemos? No solamente aumentar las penas que ya tenemos en nuestros diferentes ordenamientos, sino también vamos a aumentar los tipos penales. Ya lo tenemos muy cubierto, pero vamos a tratar de cubrir cualquier arista de todo este largo ciclo del narcotráfico. Más penas, más delitos e inclusive llegar... no conozco las legislaciones de los países hermanos que nos visitan. Al menos en Costa Rica el consumo de drogas no es sancionado por aquel principio de que el bien jurídico de salud me pertenece, yo soy el derechohabiente y yo me mato como quiera. Si quiere me mato tomando mucho azúcar, si quiere me mato durmiendo poco, si quiere me mato teniendo relaciones sexuales no protegidas, o si quiere me mato con droga. Entonces, el consumir drogas no es delito. No sé en otros países, dime. En Honduras el consumo de drogas no lleva aparejada pena de reclusión, sino que medidas de seguridad, como ser el internamiento para que la persona se desintoxique y una multa de 500 lempiras, nada más. ¿Y qué efectividad tiene? O sea, ¿pueden obligar a la persona que vaya a un centro de estos? Sí. La verdad que uno da la orden, pero el tratamiento es ambulatorio y depende del cliente, casi nunca lo recibe. Entonces estamos en nada. Sí, porque por eso es que nadie te va a dar una terapia si no la quiere recibir. O sea, es voluntario. Sí, señor. En República Dominicana, ¿qué pasa? Allá es penalizada con una pena mínima. Sin embargo, el Ministerio Público en muchos de los casos opta por un criterio de oportunidad. Y el tribunal también al momento de sancionar también suspende, aplica suspensión condicional de la pena. Entonces, está sancionado, pero en la práctica no se lleva. Sí, no es muy raro que se cumpla con la pena. Y dentro de esas reglas sobre la suspensión condicional, pues entonces se aplica el irse a rehabilitar. En Guatemala se sanciona el consumo. Sí se sanciona el consumo. También penas bajas. ¿De cuánto? 2 años. 2 años. 2 años, pero igual se convierte en algún momento puede convertir. Me imagino que en estos procesos se pueden alegar muchas cuestiones como estados de necesidad o que yo soy adicto. ¿Qué pasa con el criterio de la Organización Mundial de la Salud que dice que una persona adicta es un enfermo? Estoy mandando enfermos a la cárcel. Estoy planteando el problema, simplemente digo yo qué pasaría. Pero bueno, en la mayoría de estados de Estados Unidos se sanciona también el consumo. Entonces, bueno, ¿nos servirá esto para disminuir? ¿Nos servirá esto para enfrentar el narcotráfico? Esto es un tema que se está hablando mucho en la región, y es la creación de una jurisdicción de tribunales especializados en materia de narcotráfico, a quienes en teoría se les debe dar una capacitación y van a conocer muy bien todo el teje y maneje de esto. Sí, un comentario al respecto, que ciertamente el consumo podría verse que es tu derecho, es tu problema, sí, pero muchos usan esa estrategia, o sea, ya tienen conocimiento de cuánto podría ser un consumo y sin embargo lo que andan es igual distribuyendo y usan esa estrategia, pues si me agarran ya hay consumo, pero está que es como por partes, la van sacando poco a poco y la van poniendo en circulación, a venta, en distribución. Y para la justicia es consumo, pero ellos saben lo que hacen. Sí, creo que no tenemos legalizado o no tenemos tipificado cuál es la cantidad de droga que yo puedo portar y que yo se pueda pensar que eso es para el consumo o ya es para la venta. En Costa Rica se aplican criterios de lógica, de sana crítica y de experiencia para establecer si esa cantidad que yo poseo es para el consumo o para la venta. Si yo tengo, no sé, 5 puros de marihuana, el hablar que es de consumo parece razonable. 3, 4 piedras de clorhidrato de cocaína también.
Pero es una cuestión de aplicación. Por ahí había uno, me acuerdo en la zona sur, frontera con Panamá, donde trabajé un tiempo, llevaba 1 kilo de cocaína, el paquete. Y él decía que lo utilizaba porque la consumía gourmet. Y consumir la droga gourmet es, al café le echaba un poco de cocaína, más o menos así era como la consumía. El dictamen médico legal, para que vean que estos criterios sirven, el dictamen de toxicología forense, nos decía que ese kilo de cocaína, así como es traficado, tiene un 80% de pureza, o sea, es ácido, puro, ácido de clorhidrato. Esto es letal para el ser humano, no sirve para el consumo humano. Se tiene que diluir en 5 partes. O sea, de ese kilo de cocaína se sacan 6 kilos de cocaína con diferentes precursores que se utilizan para el procesamiento. Consumir 6 kilos de cocaína a, no sé, 50, creo que era el ejemplo que ponen, a 50 piedras por día, duraría más de 150 años para poderse consumir todos esos 6 kilos. Y que a ese nivel se moriría por ahí de las 3-4 semanas. Ahí nos queda claro que eso no es para consumo personal, sino es para el trasiego de drogas. Pero es muy común también lo que es el vendedor de la calle que tiene por ahí escondida sus drogas, saca una, las vende y va y las trae. ¿Cómo? Pero sí hay establecido una cantidad. Hasta 1 gramo es simple posesión. Después de 1 hasta 5 en distribución, después de 5. Pero 1 gramo no es nada. Sí, pero ellos saben y lo van sacando por gramo. Bueno, igual, entonces usted tiene una legislación igual a la de Colombia. En Colombia efectivamente se dice cuáles son las cantidades máximas que yo puedo poseer para el consumo, que son muy bajas también. Y el tipo de droga también. No es lo mismo tener marihuana, cocaína o éxtasis. Son diferentes las cantidades. Hablábamos de esta 4ª propuesta. ¿Nos podrá ayudar para la persecución de estos hechos tener tribunales de primera y segunda instancia especializados? Gente que tenga las capacidades, habilidades, competencias y que se les dé seguimiento en esto, que tengan contactos con diferentes países del área y de la región para poder investigar. Eso se está hablando, inclusive para crimen organizado. Si esto es factible o no, darles mayor protección, inclusive que sean personas juzgadoras que tengan guardaespaldas y demás para poder enfrentar el narcotráfico. Decía un magistrado de Costa Rica de que sean jueces que no le temen a la muerte. Bueno, yo no, yo le temo a la muerte, no me quisiera morir. Pero que sí, que sean, digamos, gente muy valiente que pueda enfrentar eso. Bueno, esto es otra opción que también se está hablando. Sí, señora. Nosotros en Honduras sí tenemos esta figura de jueces con competencia territorial, porque es más fácil proteger a un grupo pequeño de jueces especializados para el Estado que proteger darnos seguridad a todos, ¿verdad? Entonces estos jueces conocen más que todo ese tipo de delitos de narcotráfico y criminalidad organizada. Ellos tienen competencia en todo el país, ¿verdad? Entonces de esa manera los casos que Fiscalía presenta, donde tenga que ver con criminalidad organizada, los conocen estos jueces especializados y ellos tienen cargos blindados, tienen seguridad, ¿verdad? También decía que eso puede generar cierta facilidad en lo que se llama la monofilaquia, ¿no? Que es que los tribunales siempre fallen de la misma manera. Si son las mismas personas las que están fallando sobre esos casos, pues va a haber una jurisprudencia muy armónica, porque van a utilizar siempre los mismos criterios. Entonces, eso también podría ayudar. Ya vamos a hablar también y vamos a tener la oportunidad de que discutamos qué pasa en los diferentes países del área. Leyes de extinción de dominio. Si el tema es una cuestión de delincuencia organizada, económica, que lo que están buscando son dinero, golpeamos donde más les duele, quitamos la plata. O sea, dejemos de mandar a la gente únicamente a la cárcel, ahí está la herramienta, no la vamos a eliminar, pero preocupemos por quitarle los activos, dando como resultado desestimular la acción. Si la gente no les quitamos los bienes a ellos, a los familiares y demás, y se vuelve al mercado, vamos a tener un efecto disuasorio muy importante. Y para esto está la ley de extinción de dominio, que también no tenemos un criterio unívoco en la región,
Panamá no tiene ley, en Costa Rica tenemos 3 artículos que no sirven de nada, se le dio la competencia al Tribunal Contencioso Administrativo que no sabe qué hacer, está atarantado con eso, inclusive me consta porque lo he visto, tienen estos expedientes guardados en una caja fuerte, en 5 años solamente se ha extinguido el dominio a 2 personas, a alguien que fue a depositar $100,000 al banco, entonces generó alarmas en el sistema financiero, y a otra persona ahí que también traspasó un montón, pero solamente a 2 personas. Sí, y muy eficiente. Sí, y muy eficiente. En Honduras es, ¿no? Pues tú eres de Honduras. Buenos resultados porque se le ha decomisado el narcotráfico mucho. ¿Hace cuántos años lo tienen? Yo creo que como 3 años. Como 3 años. La experiencia de Guatemala también es muy positiva al respecto. El Salvador está relativamente iniciando. Llevan meses. Llevan algunos meses con esa ley. Bueno, pero está funcionando. Ya está funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de leyes van a generar una terrible resistencia en ciertos grupos de poder económico, que no les va a gustar. Inclusive, muchos grupos de poder que pueden tener poder político. Yo me imagino quienes aquí en Costa Rica pueden generar, van a dar un brinco al cielo porque esto se pase, que no van a querer que se pase. Además de algunos grupos de defensores que les parece que esto es una barbaridad porque afecta un montón de cosas, no es pacífico, pero también vamos a tener la oportunidad de hablar. Sobre extinción de dominio teníamos la exposición de un compañero de El Salvador, don Carlos Sánchez, que es juez de segunda instancia de extinción de dominio. Lamentablemente tuvo una situación personal que atender y no nos va a poder acompañar, pero vamos a dar también un poco detenernos a eso. Pareciera que es una herramienta muy válida, pareciera que es muy importante para limpiar un poco la economía nacional, evitar esas burbujas financieras que existen, que nos afectan a todos. No es posible que nosotros, que trabajemos y demás, vamos a comprar un inmueble y tengan precios exorbitantes porque estén esperando venderlo a algún narcotraficante que pues, el dinero le sobra y que no está otorgando nada a la economía, no está dando bienes y servicios, más bien su interés es lavar el dinero, sacarlo rápido, ponerlo a girar. Vamos a hablar también ahora en los grupos que vamos a hacer de esta ley, cómo nos funciona, si ayuda o no ayuda a enfrentar de una manera novedosa, rompiendo paradigmas, el narcotráfico. Y por último, cómo ayudarnos, cómo cooperar, cómo realizar enlaces, cómo estar pensando en diferentes países como diferentes mundos. Y que mandar o traer un simple documento es algo complicado. Aquí hemos tenido casos en donde quedan absueltos porque no había, porque en la colaboración que se pidió, a pesar de que una vez se hizo, y fue muy famoso un caso acá del caso de Iván Mora, fue donde se hizo en Panamá, y el caso de Rafael Bullock y eso. En Colombia se fue a hacer un anticipo de la prueba, habían jueces allá, jueces acá, fiscales allá y no sé qué, y al final se cayó porque no se faltaba no sé qué detalle. No puede ser, no podemos llenarnos de requisitos que al final no nos permitan con mucha fluidez, en respeto a los derechos humanos, pero mucha fluidez, el traspaso de información, de datos, de elementos probatorios, de personas que nos puedan ayudar. Tenemos que utilizar la tecnología, la videoconferencia para poder ayudarnos mutuamente. Entonces, ¿cómo esta cooperación internacional a nivel de traspaso de personas, de policía, de investigación, de logística, de todo lo que es la parte de inteligencia, se hace de una manera más ágil y más sencilla? Y ojalá, como se promueve en muchos otros foros, que hayan puntos de contacto directo. ¿Qué quiere decir? Ustedes aquí se están conociendo, jueces de varios países, y si el día de mañana el juez de Panamá requiere algo de El Salvador, no tenga que ir por la Cancillería y demás, sino directamente llamar a su compañero y decir: requiero esto, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que ustedes necesitan para que me manden esta información? Ya. Porque así la necesitamos, ya. La delincuencia se mueve de una manera muy ágil y nosotros seguimos lentos y ineficientes y pidiéndole permiso a una mano para mover la otra, y claro, se nos pasó la droga, se nos pasó todo y no respondimos. Estos son 6 puntos que estamos proponiendo como alternativas al futuro. Como dijimos,
En este programa estamos utilizando la metodología constructivista. Eso es, no tiene sentido charlas magistrales donde alguien se para aquí y hable por horas y demás. Vamos a tratar de que entre todos ustedes, aprovechando sus diversas experiencias, vayamos buscando líneas en común o al menos nos informemos de qué está pasando en otros lugares para desechar aquellas experiencias que no fueron fructíferas en un lugar y no repetirlas, y por otro lado, dejarnos las buenas. A mí me parece que eso es muy importante. ¿Por qué no sé, en Honduras ya tienen esta ley y ya han pasado por diferentes procesos? ¿Por qué nosotros en Costa Rica vamos a empezar de cero? En Colombia ya no tienen una ley, tienen un código de extinción de dominio con su debida reglamentación y llevan 15 años en eso. ¿Por qué no le ponemos atención? Tal vez algo nos tengan que decir, y eso es lo que queremos, compartir experiencias. Por esa razón vamos ahora a hacer un pequeño trabajo en grupo, para lo cual van a tener 45 minutos. ¿En qué consiste? En unos grupos que vamos a decir son parecidos a los de ayer, pero vamos a tener que hacer 6 y vamos a tratar de hacerlo lo más mixto posible. Les voy a pedir que analicen cada una de estas propuestas, una por grupo, y me digan, primero, ¿en qué consiste? ¿Es viable en sus países la despenalización de las drogas, legal, constitucional y políticamente? Eso tiene pros, tiene contras, ¿cuáles serían? Y también que nos hablen un poco sobre si esta propuesta sería viable ya no a nivel nacional, sino a nivel regional. Si esto nos podría ayudar, porque también recuerden, si nosotros tenemos diferentes legislaciones, lo que vamos a hacer es movilizar la delincuencia. Les digo algo, si todos los países del área tienen una ley de extinción de dominio, si en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua le empiezan a quitar los bienes a los narcotraficantes y nosotros seguimos con esta porquería de 3 artículos, ¿qué va a pasar? Todos se van a venir acá. Sí. Entonces necesitamos una propuesta a nivel regional, necesitamos tener una idea de cómo podemos comportar para no entonces simplemente movilizar el problema. No es sencillo, yo sé que estos son cosas que pueden tener muchas posiciones y aquí se respetan absolutamente todas, pero discutamos, tengamos la propia y llevamos a nuestros países qué es lo que está pasando en el área. Y por último les voy a pedir que hagamos un esfuerzo intelectual, un esfuerzo para ser novedosos y que aparte de estas 6 ustedes también generen una nueva propuesta. ¿Qué otra cosa que aquí no está? ¿Qué otra cosa han escuchado? ¿Qué otras cosas se les ocurre para luchar contra el narcotráfico?